las reacciones de sustitución en el benceno. Y bueno, ya terminamos de ver esas reacciones de sustitución en el benceno. Respecto a las reacciones de sustitución, me falta por ver una, que es la reacción de sustitución en los alcanos. En un mes, noviembre, diciembre, en 2 meses, tal vez estemos en la prepa, si todo va bien. Por eso hay que cuidarse. Y cuando los llamen a vacunarse, obviamente, todos a vacunarse, chicos, todos, para que se protejan y estén más tranquilos. Y sus familias también estén más tranquilas, por supuesto. Muy bien, entonces, vamos a ver. Sí, porque hoy es 22 y el ciclo es, el segundo periodo termina el día 21 de noviembre, de enero, ¿no? Entonces, esperemos que todo marche bien. Muy bien, bueno, pues entonces les decía que vamos a ver las reacciones de sustitución en los alcanos. Y bueno, en la reacción de sustitución en los alcanos, bueno, tengo el alcano que en presencia de un halógeno y condiciones drásticas como radiación ultravioleta, una temperatura entre 250 a 300 Celsius y la presencia, pues, de un catalizador. Esto nos lleva a obtener derivados halogenados de los alcanos, ¿no? Un halogenuro de alquilo más un hidrácido. Entonces, recordemos que los halógenos, perdón, en este caso puede ser cloro, puede ser bromo. Pensemos, por ejemplo, en el propano. Si el propano lo pensamos halogenar, por ejemplo, con cloro, entonces generamos las condiciones y veamos qué es lo que va a pasar. Esta reacción de sustitución es una reacción que se le conoce como reacción de sustitución por radicales libres. ¿Qué significa esto? Significa que el catalizador, vaya, estas condiciones de reacción que se dan, recordarán ustedes que cuando hablábamos acerca de la hibridación de los átomos de carbono, veíamos que en el caso de los alcanos, donde tenemos que todos los carbonos que lo constituyen presentan hibridación de tipo sp3, y que hablábamos que cuando se da esta situación, las uniones todas son de tipo sigma, y decíamos que, bueno, estas uniones sigma son sumamente estables, químicamente hablando, y al ser muy estables, más estables que las pi, esto provoca que para que pueda llevarse a cabo un proceso químico, pues se tenga que forzar mucho a la reacción, es decir, meterle condiciones drásticas, como el uso de luz ultravioleta, por ejemplo, una elevada temperatura, además de la presencia de un catalizador. Entonces, estas son condiciones que van a favorecer este tipo de reacción donde el alcano es sumamente estable. Entonces, en una primera parte, el halógeno, que sabemos que está unido así mediante una unión cloro-cloro, ¿sí? El halógeno se va a romper de esta manera, es decir, cada átomo del halógeno queda con el electrón. Al romperse, cada uno de ellos se lleva al electrón con el cual estaba unido en la molécula. Entonces, esta condición hace que estos átomos del halógeno sean radicales libres. Estos radicales libres son, ahora sí, estas partículas son altamente reactivas. Entonces, como son altamente reactivas, pueden favorecer muy bien la reacción con el alcano. Ahora,
Eh, este, en los alcanos nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de átomos de carbono, ¿sí? Recordarán ustedes la clasificación. Entonces, en el propano, por ejemplo, ¿qué tipos de átomos de carbono encontramos? A ver, Primario los y escucho. secundario. ¿Mandé? Primarios y secundarios. Claro. Adriana, ¿cuáles son los primarios? Los que están a las orillas y el CH2 sería el secundario. Claro, ¿verdad? Entonces tenemos aquí carbono primario, muy bien, muchas gracias, y carbono secundario. Entonces, cuando se va a llevar a cabo la reacción de sustitución, tienen preferencia los carbonos terciarios, después los secundarios y al final los primarios. Entonces, en este caso, la sustitución se va a llevar a cabo primero en el carbono secundario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el caso del propano, como tiene dos hidrógenos que son también secundarios, lo voy a poner así, uno de los hidrógenos está unido así, ¿no? Con el carbono. Entonces, el, este, el átomo de cloro, como radical libre y que es una partícula muy reactiva, ¿por qué es reactivo? Porque tiene un electrón libre y ese electrón libre trata de buscar otro electrón con el cual pueda completarse y lograr la estabilidad. Entonces, interacciona, choca con el carbono secundario y esto provoca que el hidrógeno salga como radical libre, hidrógeno, ¿sí? Entonces sale como hidrógeno con su electrón. Entonces es ahí donde ocurre esta sustitución. Un radical libre de cloro va a sustituir a el átomo de hidrógeno que vivía originalmente ahí, que se encontraba ahí, y sale como radical libre. Entonces, ahora ahí va a ocurrir la reacción de sustitución. Y el resultado será que el cloro se mete ahí, ¿no? Se une al átomo de carbono y vean qué pasa con el átomo de hidrógeno y el átomo de cloro que quedó, ¿no? De la unión cloro-cloro. Entonces de aquí se forma HCl, que es el hidrácido, justamente, que se va a formar. Y entonces obtenemos 2-cloropropano en una primera reacción. Ahora, esta reacción puede seguir, tanto que todos los hidrógenos del alcano pueden ser sustituidos. Y esto va a depender, ¿no? Ya del proceso en sí, del proceso, cómo está estructurado, cómo está esa síntesis ya estudiada. Entonces, pero es posible que todos los hidrógenos puedan ser sustituidos. Entonces, digamos que en una segunda sustitución, este 2-cloropropano sea como ahora mi punto de partida. Digamos que esto pasa en la primera reacción. En la segunda reacción, entonces tendríamos 2-cloropropano más el halógeno, las condiciones continúan, ¿sí? Entonces, nuevamente, otro átomo de cloro que se pierda como radical libre de la unión cloro-cloro, entonces se rompe, se genera el radical libre que interacciona nuevamente. Esto hace que salga el hidrógeno como radical libre y entonces ocurre la segunda sustitución. Y en consecuencia, bueno, pues ya saben ustedes el compuesto que se va a formar. Se introduce el siguiente halógeno o átomo del halógeno
más otro hidrácido. Otro hidrácido. Entonces, este átomo de hidrógeno con el otro átomo de cloro, pues es lo que me va a formar el HCl. ¿Sí? Entonces, ahora se ha formado el 2,2-dicloro propano. En una tercera reacción, por supuesto que se puede formar otro halogenuro diferente, ¿sí? Entonces ahora partamos, por ejemplo, del 2,2-dicloro propano y uno de los hidrógenos de este va a ser sustituido por cloro. Entonces, nuevamente las condiciones, luz UV, la temperatura de 250 a 300 y la presencia de un catalizador. Entonces, ahora, una vez que se han terminado de sustituir los hidrógenos de tipo secundarios, que son los que tienen preferencia, entonces vamos con los hidrógenos de tipo primario. ¿Ok? Y ahora hemos formado el 1,2,2 tricloro y así sucesivamente nos podemos ir. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Maestra, Sí. por ejemplo, ahí para colocar el cloro, le damos preferencia a los, o sea, como ya no hay más hidrógenos, bueno, sí, hidrógenos secundarios, ¿le damos preferencia a los que tengan menos hidrógenos o cómo? A los que tengan menos hidrógenos, no entendí. Ajá, o sea, el cloro, como ya en los dos cloros están en el carbono, ¿qué Sí, o preferencia sea, ya se no le hay da? hidrógenos, ¿no? Ya los dos hidrógenos secundarios ya fueron sustituidos. Ajá. ¿Y luego? Ajá, ¿qué preferencia se le da al cloro? O sea, ¿en dónde lo colocamos? Si ya los hidrógenos que quedan son primarios ambos. Bueno, en este caso es el propano, entonces ya no tiene hidrógenos secundarios que sustituir, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los hidrógenos primarios se puede llevar a cabo la sustitución. ¿Ok? Ok, muchas gracias, maestra. Ajá, pero supongamos que tuviéramos un butano, ¿sí? Entonces, en el butano tenemos dos carbonos con 4 hidrógenos secundarios y 2 carbonos con 6 hidrógenos primarios. Entonces, primero se llevaría a cabo la sustitución de los hidrógenos secundarios y después los primarios. ¿En qué orden se van a dar la sustitución? Eso va a depender en sí ya de las condiciones que se conozcan para esa reacción. Nosotros no pretendemos ser especialistas en esto, ni mucho menos, simplemente que tengan ustedes una noción de las posibilidades para formar compuestos halogenados. Entonces, esta reacción es muy utilizada, muy utilizada en la industria para formar compuestos halogenados, ¿no? Porque, como repito, estos compuestos no se obtienen en la naturaleza. Entonces, ahora sí que se mandan a hacer por pedido, ¿no? Necesito tal compuesto. Entonces, si ya se conoce la ruta, las condiciones de la reacción, etcétera, pues el fabricante o el laboratorio que se encarga de producir estas materias primas, pues ya tiene conocidos sus procesos. Nosotros como, digamos desde el punto de vista académico, no conocemos esas condiciones, ¿no? Porque están bajo patentes, pero lo que sí sabemos es que esta es una ruta, digamos, para la obtención de este grupo de compuestos halogenados. ¿Sí? Entonces no se me angustien que si primero los del carbono izquierdo, ¿no? Los hidrógenos del carbono izquierdo, del butano se sustituyen o los del carbono derecho. Eso es irrelevante. Lo que sí debemos saber
es en qué orden se van a ir sustituyendo, cuál es el orden de prioridad, ¿no? Y más bien de reactividad de los carbonos ante la sustitución. Y entonces tenemos que los carbonos terciarios, ¿sí? Estos carbonos terciarios, primero, si hubiera un carbono terciario, se va a sustituir primero. En ese carbono, se va a llevar a cabo la sustitución. Después, en el carbono secundario y al final, los carbonos primarios. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el 2-metilpropano. Entonces, en este compuesto, bueno, pues si yo quiero hacer una halogenación, por ejemplo, bromo, genero las condiciones, luz ultravioleta, la presencia de un catalizador, entonces ya sabemos que uno de mis átomos de bromo se va a romper como radical libre, ¿no? O los dos, mejor dicho, se van a romper y como estas son partículas altamente reactivas, colisionan. En este caso, como hay un carbono terciario, pues se va a ir en primera instancia. Y esto provoca que tenga que salir como radical libre. Entonces ahí ocurre la sustitución. Entonces el átomo de hidrógeno es sustituido por el halógeno. Y aquí tenemos, ¿no? Ahora el hidrácido es el ácido bromhídrico y tenemos que, ¿cómo se llama este compuesto? 2-bromo, 2-metilbutano. Así es, muchas gracias. 2-bromo, 2-metilbutano. Perfecto. Listo. Si fuera posible, ¿no? Que haya suficiente bromo para que pueda continuar la reacción, entonces cualquiera de los dos hidrógenos secundarios ahora puede ser sustituido. Y así nos iríamos. ¿De acuerdo? Bueno, la primera parte de isótopos sería CH3, CH, CH3 y el metil en la posición 2. Ok, ya lo tenemos. ¿Y luego? Bueno, el bromo molecular, las condiciones que serían 2UV, el catalizador y la temperatura de 250 a 300 grados. Muy bien. Entonces tenemos al bromo. ¿Y luego qué pasó, Adriana? Explico la reacción, le doy el nombre del compuesto. Como tú quieras. Como Bueno, tú a mí quieras. me salió que es 2-bromo, 2-metilpropano. Entonces, ok. La primer sustitución, porque se les piden 2 sustituciones, es esta, ¿no? Es la primera sustitución. Ajá. 2-bromo, 2-metilpropano. Y se forma ácido bromhídrico. ¿Sí? En la segunda sustitución, a partir del 2-bromo, 2-metilpropano. Entonces, en la siguiente, exacto, partes del 2-bromo. Y me da 1,2-dibromo. Entonces, otra mol de las mismas condiciones de reacción y te dio, y se llama, 1,2-dibromo, 2-metilpropano. perdón, 2-metilpropano, más ácido bromídrico. Muy bien, Bueno, primero es CH4, es el metano. metano, así es. Lo voy a poner en su fórmula desarrollada. Metano. ¿Y lo hiciste reaccionar con qué? Acciona con 3 mol del cloro, así, con el 2. Cloro molecular. Ajá. Ajá, y las condiciones serían la luz UV, la temperatura de 250 a 300 y el catalizador. ¿Sí? ¿Y luego? Y ya después la forma sería Cl, CH, Cl,
¿C Bueno, cloro. desarrollada o cómo? Desarrollada sería la C en el centro y 3 cloros alrededor y el hidrógeno que sobra. Ajá, así. Ujú. Y Y cloro. más 3 mol del ácido clorhídrico. Muy bien, muy bien. Ujú. Así es. Muy bien. Digamos que, por ejemplo, en la primera reacción, incluso se pudo haber colocado, ¿no? Como los reactivos, bueno, los reactivos, así, 2 mol de bromo, y como productos, pues el 2-bromo 2-metilpropano más el 1,2-dibromo 2-metilpropano, más 2 mol de ácido bromídrico. Digamos que sería la reacción total, ¿sí? Está bien, en cualquiera de ellos, en la primera, pues la desarrollaron paso a paso. En la segunda reacción, en el inciso B, bueno, pues se desarrolló en un solo paso, pero ya tenemos en mente cómo ocurre esta reacción, porque en realidad ocurre en pasos. Entonces se hace una sustitución, luego ese ahora pasa a ser mi reactivo y se hace la siguiente sustitución y así sucesivamente. Pero otra manera de presentar la reacción del inciso A es como les comenté hace un momento. Bueno, seguramente ustedes han escuchado, ¿verdad?, en cursos anteriores, pues justamente el concepto óxido-reducción, en donde recordarán que hablamos de que una sustancia se oxida, o sea, mejor dicho, un elemento se oxida cuando pierde electrones y otro se reduce cuando gana esos electrones que el otro cedió o el otro perdió. Entonces, cuando hay un proceso de tipo óxido-reducción, hay una reacción en donde hay intercambio de electrones, ¿ok? En química orgánica, el concepto cambia. El concepto cambia en el sentido de que cuando hablamos de un proceso de oxidación, quiere decir que el compuesto gana oxígeno, ¿sí? O sea, aumenta el número de oxígenos en su estructura. Y cuando se reduce, quiere decir que gana hidrógeno. Entonces, como ustedes se darán cuenta, pues el concepto es diferente. Sin embargo, en el concepto oxidación-reducción en química orgánica también están de por medio los electrones. O sea, también es un proceso de intercambio de electrones, solo que el punto de vista para el análisis es diferente. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta cuando un compuesto se oxida, un compuesto orgánico se oxida, porque gana oxígeno. Entonces, vamos a hablar, pues, de qué factores son los que van a promover básicamente la se requiere de una sustancia que se le denomina el agente oxidante. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, un alcohol. Este alcohol, bueno, pues sabemos que tiene la estructura ROH. Entonces, este alcohol puede oxidarse. Lo que estoy encerrando en el paréntesis o en el corchete me está diciendo que el proceso químico que se va a dar es una oxidación y que requiere de un agente oxidante. El agente oxidante, para empezar, es la sustancia que promueve que otra especie se oxide. Entonces, el agente oxidante es una sustancia que quita electrones. ¿A quién se los va a quitar? Pues al que se va a oxidar. Entonces, el agente oxidante es el que promueve la oxidación de otro. Y si entendemos que la oxidación es el proceso químico en el cual un átomo pierde electrones, entonces
esa sustancia, la que pierde los electrones, ¿sí? Por lo tanto, será el agente reductor. Entonces, aquí en química orgánica nosotros vamos a hablar de un agente oxidante. Por supuesto, es el mismo concepto. El agente oxidante es el promotor de la oxidación. ¿Sí? Entonces, el agente oxidante es el que promueve la oxidación. Pero si estamos entendiendo aquí que en química orgánica la reacción de oxidación implica que una especie química gane oxígeno, eso significa que ese promotor de la oxidación debe ser una sustancia rica en oxígeno para que pueda participar con sus átomos de oxígeno y que la sustancia que se oxida gane esos oxígenos. ¿Sí? O sea, los oxígenos no vienen de la nada. Entonces, debe haber una sustancia que tenga la capacidad para fácilmente proveer de oxígeno. Entonces, dentro de los agentes oxidantes, tenemos al permanganato de potasio, por ejemplo. Tenemos algunos agentes oxidantes como el ácido sulfúrico, que vean, hay permanganato, aquí me comí la N. Permanganato de potasio, que la canción. Permanganato de potasio, ácido sulfúrico, dicromato de potasio, cromato de potasio, en fin, sustancias que sean ricas en oxígeno. Entonces, estas sustancias ricas en oxígeno, pues son las que van a promover justamente aporte de oxígeno y por lo tanto promueven la oxidación. Entonces, cuando un alcohol se oxida, dependiendo del tipo de alcohol, pensemos que se trate de un alcohol, si es un alcohol primario, entonces puede ser, si es un alcohol primario, nos va a formar un aldehído. O si es un alcohol secundario, pues nos va a formar una acetona. Eso va a depender de la estructura del alcohol. Entonces, en estas reacciones de oxidación, vamos a determinar el estado de oxidación del carbono con base en unas reglas. ¿Se acuerdan ustedes qué reglas aplicaban cuando determinaban estados de oxidación en los compuestos inorgánicos? Entonces, vamos a hablar de las reglas para asignar los estados de oxidación en los compuestos orgánicos. Entonces, propiamente para el carbono. Entonces, vamos a determinar o ver las reglas para asignar el estado de oxidación, que lo vamos a representar como E mayúscula punto O, el estado de oxidación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿qué les gusta? El metano. Entonces, el estado de oxidación, acuérdense que se determina por átomo, porque este estado de oxidación está determinado por los tipos de enlace que tienen los átomos de carbono, con quién están unidos, obviamente eso implica el tipo de enlace que tiene, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar las siguientes reglas. Entonces, cuando el átomo de carbono se encuentra unido a hidrógeno, entonces ahí vamos a asignar un número -1, ¿sí? O sea, por cada enlace carbono-hidrógeno que haya, o sea, es decir, cuando el carbono se encuentra unido a un hidrógeno, se asignará un estado de -1.
o bien que se encuentre unido a un átomo menos electronegativo que él. Entonces, aquí también vamos a requerir que ustedes recuerden su concepto de electronegatividad. Entonces, recuerden cómo varía la electronegatividad en la tabla periódica. Los elementos que se encuentran hasta la derecha en la tabla son los más electronegativos, es decir, los no metales. Y hacia la izquierda en la tabla, pues se encuentran los elementos menos electronegativos. De tal manera que pensemos en el carbono y la unión hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se encuentra hasta la izquierda y el carbono se encuentra hasta la derecha. Por lo tanto, el hidrógeno es un elemento de menor electronegatividad que el carbono. Por eso se le asigna el estado de -1. Y esto se va a hacer por cada unión carbono-hidrógeno. Entonces, aquí tenemos -1, -1 y -1. Entonces, para determinar el estado de oxidación, nosotros vamos a hacer la suma algebraica de esto. Y por lo tanto, el estado de oxidación, ¿cuánto es para el carbono? ¿Cuál es el estado? -4. -4, así es, -4. ¿Sí? Muy bien. Ahora, supongamos que tenemos un alcohol. Por ejemplo, y yo aquí en el metanol quiero determinar el estado de oxidación del carbono. Entonces hago lo mismo, pero ahora, fíjense, respecto a los hidrógenos, entonces por ser menos electronegativos les toca -1, -1, -1, pero ahora tengo la unión carbono-oxígeno directamente, ¿no? Directamente esa unión entre el carbono y el oxígeno. Como el oxígeno pertenece a la familia 6 y el carbono a la familia 4, esto significa que el oxígeno presenta mayor electronegatividad que el carbono. Por lo tanto, como es un elemento más electronegativo que él, entonces vamos a asignar una carga de +1. Entonces, cuando el enlace entre el carbono o del carbono se da con un elemento más electronegativo que él, se asigna un estado de oxidación de +1 o en general cualquier átomo más electronegativo que él. Entonces ahora hacemos la suma algebraica. ¿-2? -2, ¿verdad? Porque es -3 más 1, -2. Ahora supongamos, supongamos otro caso. Por ejemplo, un ácido carboxílico. Pensemos en el ácido propanoico. Pensemos en el ácido propanoico. Ahora, si mi objetivo es determinar el estado de oxidación del carbono del carbonilo, entonces veamos. Tengo una unión carbono-oxígeno, entonces, ¿qué estado de oxidación le vamos a poner ahí? ¿O qué valor le vamos a poner ahí? +1. +1, ¿verdad? Porque tengo un elemento más electronegativo que el carbono. Ahora, en la unión carbono-carbono, entonces ahí como presenta el mismo valor de electronegatividad entre un carbono y otro, entonces ahí se asigna un valor de 0. Entonces yo tengo una unión carbono-carbono, ¿ok? Como ambos carbonos tienen el mismo valor de electronegatividad, entonces se asigna un valor de 0. Ahora, veamos que tengo un doble enlace carbono-oxígeno, o sea, en el carbonilo.
Entonces voy a interpretar como que tengo dos uniones del carbono con el oxígeno. Entonces, por cada una de ellas le corresponde un más uno y aquí otro más uno. ¿Me expliqué? Entonces, en donde yo tengo el doble enlace, como tengo ese doble enlace, es como si tuviera yo dos uniones con el oxígeno, ¿sí? Nada más que es un solo átomo de oxígeno. Entonces, por cada doble enlace, le voy a asignar un más uno. Por lo tanto, el estado de oxidación de ese carbono será ¿cuánto? Pero ahí le falta un hidrógeno, ¿no? No. Es que es en el carbono. A ver, mira, lo voy a numerar. Le voy a nombrar como carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. Entonces, el estado de oxidación del carbono 1, ¿cuánto es? ¿Más 3? Pues sí, más 3. Maestra, ¿por qué ya no se cuentan los otros hidrógenos unidos a los carbonos? Sí, sí se cuentan, pero a átomo. Entonces, estamos en el carbono 1, como el ácido propanoico. Es que aquí el concepto es muy diferente, en una molécula como el ácido propanoico, dependiendo de cómo esté enlazado y con qué el estado de oxidación por átomo de carbono. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando ustedes en inorgánica determinaban estados de oxidación y, por ejemplo, decían, a ver, para el ácido nítrico, pues van determinando uno por uno, ¿están de acuerdo? Pero van aplicando una regla. Por ejemplo, para el oxígeno es -2, para el hidrógeno cuando forma ácidos es 1 más, y por lo tanto, el estado de oxidación del nitrógeno es 5 más. Entonces, el estado de oxidación es realmente por átomo. Cada uno de estos numeritos que le acabo de colocar aquí, siguiendo las reglas que debemos de conocer para asignar estados de oxidación en un compuesto inorgánico, si lo vemos, se asigna un estado de oxidación por cada elemento. Lo mismo está pasando aquí, nada más que en una molécula orgánica, pues sabemos que puede haber muchísimos carbonos y esos carbonos pueden estar unidos a halógenos, a hidrógeno, a oxígeno, a otros elementos más o menos electronegativos que el propio carbono. Pero sí, en el carbono Adriana. 3, si el hidrógeno tiene un estado de oxidación de -1, ¿no sería -3? En el primer carbono. Pero no hemos llegado ahí, mija. Tú aguanta. ¿Sí? Entonces, en el carbono 1, ¿hay algún conflicto? No, ¿verdad? No, es que... Ahora, a ver, Adrianita, ahora sí, vámonos al carbono 2. El estado de oxidación del carbono 2. Ahora sí. Es... Sí, adelante, Ángel, porque ya se nos chivió Adriana. Ajá. Es -2. Ok, ¿por qué, Ángel? ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene carga de -1, bueno, no carga. Te asigna un -1, ajá. -1 y el otro hidrógeno también. Así es. Pues sus otros dos enlaces tienen 0 porque exactamente, pero lo voy a colocar, aquí 0 y el 0, ¿no? De la unión carbono con el carbonilo, ¿sí? Entonces, la suma algebraica de eso será -2. ¿Les queda claro? Sí. Ok. Muy bien. Ahora nos vamos con el carbono 3. Nuevamente, por cada unión con el hidrógeno,
se asigna un -1, -1, -1, y la unión carbono-carbono pues es 0, como nos lo acaba de recordar Ángel. Entonces, por lo tanto, el estado de oxidación de mi carbono 3 es... Ahora sí, Adriana. -3. -3. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, aquí, bueno, pues ya estamos viendo cómo va cambiando el estado de oxidación de cada carbono. Ahora, por ejemplo, no sé, en una mina. En una mina, pensemos en la 2-metil, 2, a ver, 2-metil, pensemos en esta mina, ¿no? ¿Cómo se llama? Terbutilamina. Sí, terbutilamina. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a determinar los estados de oxidación, vamos a marcar a los carbonos. Y aquí tenemos el carbono 3 y el carbono 4. Entonces, el estado de oxidación del carbono 1, ¿cuánto es? Exacto, ¿verdad? Es -3, porque además tengo una unión carbono-carbono que va a ser 0. Entonces es -3. Muy bien. Ahí está. Luego, ¿cuál es el estado de oxidación del carbono 2? Ahora aquí tenemos que pensar, bueno, mi carbono 2 tiene 3 uniones con carbono, ¿no? Entonces, aquí hay un 0, aquí hay otro y aquí hay otro. Pero el nitrógeno, ¿es más o es menos electronegativo que el carbono? ¿Más? Sí, Denis, ¿por qué? Porque el nitrógeno se encuentra en la familia Así 5 es, ¿verdad? y el carbono en la familia Así 4. es. Entonces, ¿qué número le asignamos a la unión carbono-nitrógeno? ¿Más 1? Más 1. Por lo tanto, el estado de oxidación de ese carbono 2, ¿cuánto es? +1. Pues más 1. Ya despierten. ¿Listo? Entonces, sabiendo que en las uniones carbono-carbono se asigna estado 0. Las uniones del carbono con elementos más electronegativos que él es más 1. Y las uniones del carbono con elementos menos electronegativos que él, como el hidrógeno, es -1. Y listo. Eso lo hicimos para ver los estados de oxidación, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo son las reacciones de oxidación, cómo van a darse estas reacciones de oxidación. Entonces, tenemos a los alcanos, por ejemplo, el ejemplo más sencillito, el metano. Ahora sí, que en presencia de un agente oxidante, recuerden que lo que se encuentra en el corchete quiere decir que es una sustancia que dona el oxígenos, ¿sí? Por lo tanto, es el agente oxidante y que el proceso químico del que estamos hablando es una oxidación. Entonces, los alcanos se oxidan a los alcoholes. Luego, el alcohol se oxida a el aldehído o a la acetona. Esto va a depender del tipo de alcohol. Entonces tenemos como aldehído o como cetona. Ahorita vemos en qué casos.
o le voy a poner acento para que veamos que es un es la letra O, que indica este o este, que es excluyente. Luego, el aldehído se puede oxidar a el ácido carboxílico. Se puede oxidar a el ácido carboxílico. ¿Ok? En ese orden se van dando las oxidaciones. Entonces, vean cómo a partir de un alcano, ¿sí? Por ejemplo, los alcanos sabemos que son combustibles. Entonces, cuando, por ejemplo, una reacción de oxidación típica de un alcano, tengo metano, y que el metano, en presencia de oxígeno molecular y una chispa, como lo que ocurre en el quemador de casa, ¿no? Pensemos que si tuviéramos nosotros como fuente de llevar a cabo el calentamiento de nuestros alimentos, el agua para bañarnos, etcétera, que fuera metano, no sé si alguien en su casa tenga como fuente de combustible metano, gas natural. ¿No? ¿Nadie? ¿Tú sí, Denise? Sí. Ok, entonces en tu casa se abastece de gas natural. El gas natural es el metano. Y el más común, el combustible más común es la mezcla de propano-butano. Por ejemplo, aquí en su casa, nosotros pues compramos gas propano-butano, que es el común, que seguramente la mayoría de ustedes. Bueno, entonces cuando nosotros le abrimos a la hornilla, ¿no? De la estufa, porque vamos a calentar algo de encendido, o algunos otros sistemas promueven un chispazo eléctrico. Entonces esa chispita eléctrica es suficiente para que se inicie el proceso, ¿no? De combustión. Y entonces el metano, si es que es el combustible, o el propano en combinación con el butano, fuera el combustible, bueno, pues es el mismo proceso, es una reacción de oxidación. Entonces, pongamos el caso del metano en presencia del oxígeno del ambiente y esa chispita que nos da el quemador de la estufa, promueve que se forme dióxido de carbono, que es un gas, todos son gases, más energía, ¿no? Vemos que se enciende la flama, ahí está la energía calorífica que se está produciendo, y otra sustancia que se obtiene en una reacción de combustión tradicional, ¿cuál es? Agua. Es dióxido de carbono, energía, ¿no? Y agua. Agua en estado de vapor, ¿no? Agua también en estado gaseoso, no la vemos, pero ahí está. Muy bien, entonces, aquí el metano se oxida al dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, vean que ganó oxígeno, ganó el metano, o sea, más bien el átomo de carbono se apropió de dos átomos, su estructura desarrollada es así, ¿sí? Entonces tiene dos uniones, dos carbonilos. Ajá. Y ahí tenemos que cuál sería el estado de oxidación de este carbono. +4. Claro, ¿sí? Por cada unión carbono-oxígeno es un +1, ¿verdad? Pero tengo 4, entonces el estado de oxidación de este carbono es +4. Muy bien, es un estado de oxidación muy elevado. Muy bien, mucho oxígeno, ¿ok? Esa es una reacción tradicional de combustión, ¿ok?
Ahora, pensemos, por ejemplo, en el etano. Ahora, el etano, ahora sí, en presencia de un agente oxidante, que puede ser permanganato de potasio, dicromato de potasio, cromato de potasio, ácido sulfúrico, dióxido de manganeso, o sea, existen muchos otros agentes oxidantes. Entonces, en esta otra reacción, que no es una combustión, sí, ¿qué pasó, Adriana? Faltan 3 minutos para la clase. Bueno, para que... Sí, está bien. Se oxida el alcohol, ¿sí? Entonces, en este caso, el alcohol que se va a obtener es el etanol. El etanol. Ahora, supónganse que la reacción no queda ahí, sino que ahora el etanol continúa en la reacción de oxidación. En este caso, ¿qué tipo de alcohol tenemos ahí? ¿Primario, secundario, terciario? Primario. Es un alcohol primario. Entonces, como tengo un alcohol primario, los alcoholes primarios se oxidan hacia los aldehídos. Entonces, el resultado de aquí será un aldehído. ¿Cómo se llama este aldehído? ¿Cómo se llama el aldehído? Etanal. Etanal. Muy bien, ¿sí? Un aldehído. Y bueno, ahí le voy a dejar. Nos vemos el jueves.